Ah, bueno, por el calor es el problema. Mucha gente, acuérdate que tiene que estar ventilada el aula. Sí, Tiene que yo he estar con abierto las ventanas, ventilación pero pulsada. han prendido la calefacción como si fuera, como nunca Bien. había pasado en estos inviernos helados que hemos pasado acá adentro. Bueno, hace mucho. Bueno, bien. Bueno, buenas tardes para todos. Corresponde hoy entonces empezar una nueva parte. Ustedes confírmenme si va todo bien. Vos, Vivi, avísame si se ve Sí. bien. Acuérdate que ahora tenés un espectador, así que Claro, claro. dirigite también a él, pobrecito. Él me va a controlar que aparezca bien en las imágenes acá atrás. Dale. Entonces, en este proceso que llevamos del estudio de los peligros, de los riesgos y de los peligros para poder llegar a los riesgos, hemos hecho una larga vuelta media sinuosa, es decir, hemos pasado por ciertos peligros mecánicos, hemos pasado por peligros físicos, hemos pasado por peligros químicos. En realidad estamos dando vuelta y dando vuelta, parecemos locos, parece que estamos sin orientación, pero en realidad responde a una lógica esta cuestión. Esta lógica la marca, primero que nada, la especialidad que ustedes están siguiendo. La especialidad que ustedes están siguiendo es destacada porque se refiere a todos los campos de la industria que nosotros nos podamos imaginar. Incluso los que ustedes nunca vieron en su carrera, van a tener que contemplar en este proceso. Entonces, ¿qué hice yo? O sea, uno tiene, para poder dar esta materia de higiene y seguridad, tiene que obligatoriamente primero delimitar el campo de trabajo, ya que se pone muy complicado referirse a toda la industria en general. Entonces lo que hice yo fue recorrer el programa de la materia de ustedes, y en función del programa de la materia de ustedes fui desarrollando temas en particular. Particularmente llegamos a este tema de recipientes sometidos a presión luego de haber conversado extensamente con el profesor que les da esto a ustedes. Ustedes van a ver que cuando nosotros hagamos el procedimiento de reconocimiento, evaluación y control, en la parte de reconocimiento van a encontrar nuevamente varias fórmulas que ustedes están acostumbrados a ver, o que vieron en su momento, no me acuerdo qué materia era, no tengo presente ahora el nombre de la materia, pero seguramente ha sido el año pasado, en donde vieron verificación de espesores de soldadura. ¿Vos te acordás, Luca, cuál era? Yo no lo tuve porque yo no estoy en industrial, yo soy de mecatrónica. Ah, vos sos el que viene de mecatrónica, perfecto. Bueno, con más razón, mecatrónica también es una rama de la ingeniería que recorre, digamos, que abarca todas las ramas de la ingeniería, aún las que no has visto vos. O sea, va a tener que, llegado el momento, ante un desafío determinado, va a tener que agarrar los libros o lo que sea y capacitarte, ¿no es cierto? Acá lo que vamos a dar, entonces, lo más interesante de ver de estos procedimientos es justamente eso, aprender procedimiento, de modo de que, llegado el momento, uno pueda encarar la problemática perdiendo la menor cantidad de tiempo posible. Lo que hay que tener en mente siempre es que ustedes en el teléfono, que seguramente todos ustedes, los que me están viendo, tienen cerca, tienen millones de veces más información que la que yo le puedo dar, mucha más información que la que yo le puedo dar. Es un instrumento maravilloso, ese teléfono ojalá que se prolongue durante el tiempo y evolucione, porque eso verdaderamente va a ayudar mucho en las carreras. Va a ayudar a que no cometan errores, fundamentalmente. Entonces, la idea que se me dio de cómo aproximarme a una materia técnica en estas personas que están en quinto año de ingeniería, y bueno, directamente enseñarles a usar esa herramienta. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Recipiente sometido a presión son elementos sumamente peligrosos, tienen peligros desde varios ángulos, tienen peligro desde el contenido que tienen los recipientes en su interior, tienen peligro desde la presión que pueden desarrollar internamente los recipientes, y como todo lo demás, tiene peligro de mal uso, o sea, el mal uso de las cuestiones verdaderamente le confieren un peligro desmedido muchas veces. Entonces, vamos a comenzar con este desafío de ver recipientes sometidos a presión. En este caso, sabiendo yo todo lo que ustedes ven de recipientes sometidos a presión, van a ver cosas que se repiten. Cuando yo haga referencia a fórmulas, como por ejemplo
la fórmula de verificación del cordón de soldadura de un recipiente sometido a presión, ni se interesen ustedes de lo que es el contenido de la fórmula, porque yo sé que lo han visto. Y sé que, llegado el momento, ustedes van a consultar la bibliografía y lo van a ver de vuelta. No me interesa que sepan nada de eso. Pero sí me va a interesar ciertos detalles que yo les voy a nombrar de esa fórmula. Como por ejemplo, en algún punto les voy a decir, fíjense, el desarrollo del espesor del recipiente sometido a presión se llega con una fórmula que es sumamente lógica y es directamente proporcional a tal cosa, o inversamente proporcional a tal cosa. Eso nos va a dar pista para poder encontrarle nosotros respuesta a observaciones rápidas que vamos a hacer dentro de la industria. Por ejemplo, acostumbrándonos a ver los recipientes sometidos a presión utilizados en oxicorte, en uso de gas, en lo que sea en la industria, de un golpe de vista, oxígeno, de un golpe de vista vamos a saber diferenciar un recipiente sometido a alta presión, o sea, estamos hablando de 200 kilos por centímetro cuadrado, de un recipiente sometido a baja presión, estamos hablando hasta 20 kilos por centímetro cuadrado. Es decir, imagínense, son 100 veces más, o sea, de potencial peligro para lo... Ahí llegó una gran felicidad. Son 100 veces más de potencial peligro para la gente que manipule ese tipo de... ¿Cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Nicolás González. ¿Cómo anda, Nicolás? Toma asiento, tranquilo, que te va a poner cerca del calefactor, te va a rostizar. Abrí la ventana, mira, abrí la ventana esa que circule un poco el aire. Aparte de rostizarnos, nos vamos a contagiar. Hay una palanquita del otro lado, tirarla para atrás. Ahí va a estar más fresco. Bien, comenzamos entonces con el procedimiento después de esta introducción. Bueno, la misma lógica de siempre. Primero una presentación del contenido de la unidad y luego entramos en materia propiamente dicha. Previamente, antes de la parte de reconocimiento, evaluación y control, tendríamos que reconocer lo que es un recipiente sometido a presión. Decíamos, Nicolás, que vamos a hacer una aproximación a un tema que ustedes ya han visto mucho, que son estos, los recipientes sometidos a presión, pero bueno, lo vamos a ver desde el punto de vista de los peligros que representa. Es decir, que vamos a repetir muchas cosas, pero vamos a tratar de hacer acento de todas esas cosas que ustedes han visto, que vos no has visto, seguramente no has visto una materia de recipientes. Bueno, te va a venir bien entonces. Vas a ver que hay fórmulas que dependen de unos factores y de unos divisores. En función de una lógica de razonamiento que vos apliques entre los factores y los divisores, vas a poder determinar de un golpe de vista qué tipo de peligro involucra desde el punto de vista de la presión un recipiente. ¿Está bien? Bien, para la ley nacional se considera un recipiente sometido a presión a cualquier recipiente que contenga un fluido sometido a una presión interna superior o inferior a la presión atmosférica. Es decir, que ya acá ya sentamos precedentes. Es decir, no solamente cuando hablamos de presión hablamos de presiones internas superiores a la presión atmosférica, sino que cualquier presión inferior a la presión atmosférica hace que el recipiente corra riesgo, o sea, evidentemente, un recipiente con presión superior a la presión atmosférica corre riesgo de explotar. Un recipiente con presión inferior a la presión atmosférica corre riesgo de implotar, obviamente, ¿no es cierto? Ambas cuestiones en un proceso industrial, una es más peligrosa que la otra, evidentemente, pero ambas son sumamente preocupantes en un proceso industrial porque paralizan un proceso. Ahí ustedes ven, por ejemplo, ven una caldera, acá arriba a la derecha ven una caldera, una calderita. La tecnología de calderas ha crecido enormemente, verdaderamente ya tienen tantos mecanismos de seguridad que se torna fácil su uso en la actualidad. En este caso tienen recipientes de gases a presión, de distintos tipos de gases. Ustedes van a ver a lo largo de este desarrollo que vamos a clasificar a los recipientes en función de un código de colores. Entonces, para poder, otra de las formas de identificación. Nosotros, ¿qué es lo que necesitamos como expertos en higiene y seguridad? Poder, de un golpe de vista, identificar los peligros. Y el hecho de que el recipiente verdaderamente esté pintado con el color que le corresponde ya nos hace ponernos en situación y poder identificar un peligro. Este otro que ustedes ven ahí es un recipiente de un tanque hidroneumático. Son unos tanques que se utilizan para eliminar en los edificios, para eliminar
la existencia del tanque elevado. Puede ser un tanque hidroneumático, sí, es un tanque hidroneumático. Para eliminar el tanque elevado, que se coloca en la terraza del edificio, directamente se somete un tanque de esto a presión. En estos tanques coexisten dos fases. Una fase líquida, que es la que va a tener la presión, y una fase gaseosa en la parte superior, separados por una membrana. Cuando uno con una bomba le mete presión a la parte líquida, la membrana se deforma y hace presión sobre la fase gaseosa. ¿Cuál es lo único deformable de la fase líquida y la fase gaseosa? El gas es el único deformable. Entonces, la membrana acciona sobre el gas y acumula energía elástica de deformación. Entonces, cuando se abre una canilla en el cuarto piso del edificio, lo que anda no va a ser la bomba directamente, sino que la recuperación elástica de la membrana va a impulsar grandemente. Entonces, con esto logramos utilizar muchísimo menos las bombas, verdaderamente. Bueno, y lo otro es los compresores. Los compresores desarrollan grandes presiones, también hay que tener cuidado. Desde el punto de vista legal, la ley que siempre comanda todo lo que nosotros estudiamos, la 19.587, el decreto de la industria es el 351, y habla en el anexo 1, en los artículos 138 a 144, habla sobre recipientes sometidos a presión. Y en el decreto 911, que es el de la construcción, en el 361 al 371. Modifica algunas cosas, o sea, el 911 hace más referencia a ciertos recipientes utilizados en la industria de la construcción, como por ejemplo, hace referencia a los pequeños tanquecitos de compresores para hacer pintura, ¿no? Para hacer pintura por aspersión, no sé cómo es que se llama esa pintura que uno hace con la pistola. Hay normas IRAM internacionales, es decir, nuestra norma nacional se basa muchísimo en normas internacionales. Verdaderamente, hasta hace pocos años atrás había muy poco texto nacional. Las IRAM se ocupan muchísimo, la serie 25. La serie 25 toda está ocupada de lo que es recipiente a presión, tipos de materiales, tipo de recipientes que contienen, códigos de colores, método de ensayo. Ustedes saben que si son recipientes sometidos a presión, el hecho... Miren el grafiquito que les voy a hacer allá arriba. Si son recipientes sometidos a presión, el metal de ese recipiente responde a esta lógica que ustedes ya conocen, ¿no es cierto? En cuanto si le hacemos un ensayo tensión-deformación, ¿vos te acordás de eso, Sí. De haberlo visto? Sí. En física 1, por ahí lo has visto. No, sí, los materiales. En ciencia, me encanta que lo hayas tenido. Entonces, ese es el diámetro. Nosotros lo que esperamos es que esos recipientes, independientemente de la presión que tengan adentro, trabajen en la parte elástica, digamos, en esta zona, de acá hasta acá. Es más, que trabajen en el primer tercio, nada más. Pero debemos pensar, por ejemplo, que un recipiente sometido a 200 kilos por centímetro cuadrado, ponerle el recipiente del tanque de gas de un auto, los sucesivos ciclos de llenado-vaciado van produciendo movimientos que nos hacen intuir que a la larga va a haber un proceso de deformación permanente. En algún punto, ese recipiente va a pasar la línea de fluencia, que es esta zona de acá, y se va a situar en la zona plástica. ¿Qué pasa cuando se descargue? Se sitúa acá. ¿Qué pasa cuando se descargue? ¿Recorre el mismo camino de vuelta? No. Recorre un camino paralelo, obteniendo una deformación remanente. Entonces, todos los años hay que hacerle a esos recipientes ensayos no solamente de presión, sino ensayos de volumen, volumétrico, de modo de que ver si han aumentado el volumen por deformación permanente, lo que nos haría descartar los recipientes. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Cómo andan todos en la casa? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Perfecto. Bien. Se está haciendo la grabación perfecto también. Bien. Entonces, particularmente nos vamos a dedicar, dentro de todas las clasificaciones de recipientes a presión que podemos hacer nosotros, nos vamos a dedicar a los que son denominados recipientes a presión sin fuego. Conocen, o sea, intuyen la diferencia, ustedes que lo han visto. Para vos que venís de otra carrera. Una caldera, claro, una caldera versus un recipiente sometido a un gas a presión, simplemente. Sí, en una caldera tenés, encima de la presión interna, tenés el fuego que está provocando estados tensionales de pérdida de tensión admisible, que, bueno, eso complica un poco las cosas. Pero no nos vamos a meter en recipientes sometidos a presión con fuego, porque otra cuestión, incluso, no sé si se acuerdan cuando les hablé de radiaciones, que les decía que las radiaciones la íbamos a tocar medio por arriba, pero no nos íbamos a meter, porque incluso la gente de higiene y seguridad,
que controla el tema de radiaciones ionizantes tiene que ser gente que ha hecho el curso de, ¿cómo se llama? La Comisión Nacional de Energía Atómica. O sea, no puede ser cualquiera, no puedo ser yo que tenga una especialización en el tema. ¿Está claro? Lo mismo pasa en las calderas. Las calderas necesitan ciertas especializaciones. Bueno, vamos a ver, como les decía, recipientes sometidos. Y internacionalmente las normas rectoras de todo esto son las American Standard, digamos, son las normas de la Asociación de Ingenieros Mecánicos Norteamericana, ASME, la ASME. Es la norma esa que controla el tema de los recipientes a presión. Particularmente acá, antes de establecerse una ley común, que fue la IRAM, se armó un lío terrible. Por ejemplo, la gente del petróleo tenía su propia norma, la API. La gente del gas del Estado, que era en aquella época del Estado, tenía las normas propias de recipientes a presión. Las 1000 eran normas militares, las de la Comisión Nacional de Energía Atómica eran normas independientes. Luego, todo eso, evidentemente, por una cuestión de conveniencia, fue siendo cooptado por lo que es la norma IRA. Con esta introducción, nos corresponde ahora entrar en el proceso normal de reconocimiento, evaluación y control de estos recipientes sometidos a presión. Bien, para poder estudiar, y acá a vos te va a hacer falta esto, para poder estudiar el tema de los recipientes sometidos a presión, tenemos que pensar en leyes fundamentales de la física que nos han apoyado. Hay 3 leyes fundamentales. La ley de Gay-Lussac. Esta ley de Gay-Lussac dice que para gases ideales, ustedes lo están viendo ahí, para gases ideales, la relación entre la presión y la temperatura, es decir, a medida que se incrementa en un volumen constante de gas, a medida que se incrementa la temperatura, aumenta la presión. Esto lo están viendo en esta línea roja que está acá. Entonces tenemos a volumen constante, está simbolizado por estos 2 dibujos, este y este, a volumen constante. Cualquier aumento de la temperatura significa un aumento de la presión. Eso lo aceptamos, como lógico, es hasta intuitivo. Esa es la ley de Gay-Lussac. Lo aceptamos. Y la relación que se da es que la presión sobre la temperatura es una constante. Nos va a servir muchísimo eso para poder arribar a conclusiones después. Ley de Gay-Lussac aprobada. Esa ya la consideramos como creíble. La ley de Charles dice que a presión constante el volumen de un recipiente depende del incremento de temperatura. ¿Está bien? Esa es la ley de Charles, tiene la misma relación que la misma anterior, nada más que en este caso la presión es constante, ustedes fíjense que esa línea inclinada, entonces la relación entre volumen y temperatura es una constante, una ley que nos va a servir muchísimo. Recuerden que estamos trabajando en el campo de los gases ideales. Ya vamos a hacer la aclaración de qué es lo que pasa cuando entramos a trabajar en campo de gases reales. Gases ideales se cumple perfectamente esta relación. Es decir, gases ideales son gases en los cuales la distancia entre sus moléculas se considera constante, en condiciones normales de presión y temperatura. Se tienen que cumplir ciertas condiciones que en realidad en la industria muchas veces no se cumplen. Entonces, pero sí la aceptamos para poder hacer análisis, si no, no tendríamos forma de aproximarnos al tema. Luego, la ley estrella es la ley de Boyle-Mariotte, que dice que a temperatura constante las presiones son inversamente proporcionales a los volúmenes, es decir, ustedes fíjense que cada una de estos 3 colores son isotermas, cada una de ellas es una isoterma. Entonces, a medida que recorremos una isoterma, si idealmente vamos recorriendo una isoterma, va bajando la presión y el volumen va cambiando mediante una ley de transformación, que es la ley que recorre la isoterma. También es una ley de gases ideales. Es decir, que hemos dicho 3 leyes. La ley de Gay-Lussac, Charles y Boyle-Mariotte, que relacionan las 3 variables, presión, volumen y temperatura, considerando una de ellas constante, que pasa con las otras 2. Esa es la cuestión que vamos a ver de ahora en adelante. Otra cosa que nos interesa es recordar el principio de Pascal. El principio de Pascal decía que si yo someto una masa líquida, una masa de un fluido en equilibrio a una determinada presión, como lo que ustedes ven ahí, ese valor de presión va a ser exactamente el mismo valor de presión en cualquier punto de la pared del recipiente que yo analice. ¿De acuerdo con eso? Esa gran ventaja nos permite aplicar el principio de la grúa hidráulica, ¿no? Uno
con un pequeño cilindro aplicando una presión en el punto A, en un pistón, un sistema cilindro-pistón, puedo elevar grandes cargas cuando aumento el cilindro en el otro extremo. ¿Por qué? Porque la presión es exactamente la misma en todos los puntos de la... Y al repartirse en una superficie mayor es capaz de levantar muchísima más carga. ¿Está bien? Vamos recordando. Hemos recordado ley de Boyle-Marot, ley de Gay-Lussac, y ley de Charles, y ahora el principio de Pascal. Por otro lado, también nos interesa que recordemos el principio de Avogadro, que dice que volúmenes, los gases ocupan todos exactamente la misma cantidad de moles. De un gas, cualquier gas que tomemos, ocupa siempre el mismo volumen. Un mol de un gas es exactamente un mol igual, el mismo volumen que un mol de cualquier otro gas, no importa la conformación atómica de los gases. Desde el más simple, que es el hidrógeno, hasta el más complejo, el gas más complejo que podamos llegar a encontrar. El volumen ese era 22,4 litros. Voy a revisar una cosa acá. Bueno, quería nombrarles cuáles son los gases. A ver si lo encuentro. Bueno, hay 8 gases nada más en la tabla periódica que en condiciones normales de presión y temperatura siguen siendo gases. Los demás son, a medida que uno altera las condiciones de presión y temperatura, se transforman de gas a líquido, lo que sea. Bien, hasta acá entonces hemos visto 5 principios básicos que vamos a utilizar en la comprensión de cómo pueden ser, vamos a utilizarlo en la comprensión de cómo van a poder ser los accidentes que se produzcan con gases a presión. Pero en la realidad, si volvemos a la ley de Boyle y Marot, lo que pasaba en la realidad no es que nosotros teníamos, si relacionábamos presión con volumen, nosotros teníamos muchas isotermas que venían desde por allá arriba, describiendo curvas paralelas entre sí, pero llegaba un punto, un valor de isoterma, que es la que ustedes tienen en rojo ahí, que se denomina isoterma crítica. A partir fíjense, en todas las isotermas por encima de la isoterma crítica, debo decir que el gas, cualquiera sea la combinación de presiones y volúmenes que yo esté analizando, siempre está en forma de gas. ¿Está bien? Entonces, les voy a hacer razonar algo importante ahora. Entonces, fíjense, llega un punto en que se produce lo que se denomina isoterma crítica. A partir de esa isoterma crítica, las distintas isotermas empiezan a recorrer otro camino distinto, que es atravesando esta campana de línea de trazos que ven ustedes ahí. ¿La ven? Esa campana me va a indicar a mí un cambio de estado. Fíjense la isoterma verde. Va bajando la presión, llega al punto B. En ese punto B, a presión constante, pasa al punto A, es decir, se produce un cambio de estado. Y pasa de estado líquido, que es el material en esa situación, en esas condiciones, a estado de vapor. Eso nos va a explicar, ahora sí voy a estar en condiciones de explicarle, el fenómeno de Bleve, cuando yo les explicaba por qué explotaba un recipiente con un líquido cualquiera, que era sometido a un incendio. ¿Se acuerdan que les explicaba que en algún punto aumentaba la presión de tal manera que se producía una pequeña variación en el material, por calor, por lo que sea? Esa variación, ese orificio, ese poro, hace entrar la presión atmosférica. Al hacer entrar la presión atmosférica, ¿qué fenómeno se produce? Baja tremendamente la presión a temperatura constante. Se produce un cambio de estado, es decir, todo el líquido que queda se vaporiza completamente en forma instantánea. Entonces, al vaporizarse aumenta tremendamente el volumen y termina explotando el líquido. Esta curva es la que explica, o sea, ahora se completa el conocimiento del accidente de Bleve que nosotros habíamos explicado. Esta curva es la que ustedes tienen que recordar siempre para estudiar lo que es gases a presión. Recuerden los 3 estados. Por encima de la isoterma crítica, gas. Siempre gas. Por encima de la isoterma crítica. Digamos, a la izquierda de la isoterma crítica, a la izquierda y a la izquierda de la campana, en ese espacio que queda entre la isoterma crítica y la campana, líquido. Líquido. Y la campana esta indica cambio de estado, o sea que no nos interesa demasiado. Y a la derecha de la campana, por debajo de la isoterma crítica, le vamos a poner una línea, unos puntitos así, esto es vapor. Ese es verdaderamente el comportamiento de los gases. Con eso podemos explicar todos los fenómenos de los gases, todos los peligros que representan desde el punto de vista de la presión, como lo vamos a ver adelante. Les voy a hacer un desafío ahora. Fíjense la tabla que viene.
Noten el oxígeno, que está remarcado ahí. Oxígeno. Fíjense cuál es su temperatura crítica. 119 grados bajo cero. ¿Está bien? Ahora volvamos al anterior. Me están siguiendo desde la casa, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Observen profe. el oxígeno, entonces. El oxígeno, su temperatura crítica es 119 grados bajo cero. Ahora, volvamos. Si la temperatura crítica, a ver, voy a borrar todo esto, así no se nos complica. Debe haber una forma más fácil, ya les he dicho, pero es la única que tengo yo. Bien. Entonces, dijimos, el oxígeno, su temperatura crítica era, ¿cuánto dijimos? Menos 120 o 119, decía. 119 grados Celsius. Es decir, que la curva roja para el oxígeno 2, es 119 grados bajo cero. Ahora, empiecen a pensar ustedes, en un proceso industrial donde quieren licuar el oxígeno. Empiezan a hacer presión ustedes, ¿no? O sea, lo meten al oxígeno en un determinado lugar y empiezan a hacer presión. ¿Es posible licuar el oxígeno en condiciones normales de presión y temperatura? ¿Entienden por qué? Porque la isoterma crítica está muy abajo. Entonces, acá me respondieron que no es posible licuar en condiciones normales de presión y temperatura, no es posible licuar el oxígeno. ¿Están todos de acuerdo en la casa? Sí, profe. Sí, profe. Claro que no. El oxígeno, para poder ser licuado, necesita condiciones de presión y además bajarle la temperatura a menos de 119 grados bajo cero, con lo que se transforma en un proceso industrial sumamente caro. Cualquier gas es licuable, pero hay que crearle las condiciones para que esto pueda llegar a ser, ¿eh? Es decir, tenemos que tener en cuenta la posición de su isoterma crítica. Veamos, vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, veamos un ejemplo clásico, el metano, que es el gas que viene, por las cañerías y se entrega en forma de gas en las casas. Fíjense la temperatura, ¿cuánto es? ¿Es menos? No me acuerdo. Es 82 grados bajo cero. Hagamos el razonamiento para el metano. ¿Es posible, sometiendo a gran presión al metano, transformarlo en líquido? Solamente a presión, en condiciones normales de presión y temperatura. Ahí está la explicación. Me dicen que no, mis testigos acá, ¿en la casa están de acuerdo? Yo sí, profe, estoy de acuerdo. Bien, entonces esa es la explicación de por qué el gas a ustedes se lo entregan en forma de gas. ¿Por qué el gas que le colocan a los autos, que es metano, se entrega en forma de gas y no líquido? Porque de esa manera, digamos, se conserva un precio razonable, de la forma que se saca en el pozo solamente el transporte, porque si necesitáramos licuarlo, deberíamos bajarle la temperatura a menos de 82 grados, lo que se transforma en un proceso industrial sumamente costoso. ¿Comprenden? Esa es la explicación que les puedo dar. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. Veamos otro, a riesgo de ser aburrido, el propano, que es el propano, un gas que es el que se utiliza para las garrafas, que es distinto del que se utiliza para el de las garrafas, es distinto del que se utiliza para el gas natural para las casas. El propano es distinto. Fíjense cuál es la temperatura. 97 positivo. Veamos el gráfico entonces. Si es la isotermia crítica es de 97 grados, con cualquier pequeño valor de presión, voy a lograr entrar en la zona de la campana y lograr licuar ese gas. ¿Se comprendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien, esas son, digamos, una cosa interesante de saber de la temperatura crítica, porque en función de eso yo decido qué proceso industrial es rentable o no. Muchas veces es rentable, por ejemplo, para ciertos usos industriales es rentable licuar el oxígeno, pero en la mayoría de los usos no es rentable. Aprovecho esta circunstancia para preguntarles, ¿qué llevan los buzos en la espalda para poder nadar debajo del agua? A todos les pregunto, el que quiera responder. Oxígeno y nitrógeno. Oxígeno y nitrógeno. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Oxígeno y nitrógeno. ¿Puede ser? Miremos el aire acá.
Alguien dice lo contrario, oxígeno y nitrógeno me dicen. Entonces, yo te diría, Pablo, Lucas, yo te diría, Lucas, que lo más fácil es meterle aire comprimido. Oxígeno y nitrógeno ya están mezclados naturalmente en la naturaleza. Lo único que puede hacer es comprimirlo y dárselo comprimido al buzo en la espalda. Pero lo que lleva el buzo en la espalda es aire comprimido, no oxígeno. ¿Se entendió? Se le llama oxígeno, hay una gran confusión, pero ¿qué pasaría si le dieras oxígeno puro a un buzo? No, por eso digo que se hace una mezcla. Está muy bien lo que dijiste vos, por eso sé que estabas orientado. No puede ser. O sea, sufrí de un problema que se llama hiperoxia, mareos, vómitos, desmayo, bueno, y aparte con los peligros que hay de incendio, porque una pérdida en una válvula indicaría que está hiperoxigenando un determinado lugar, está aumentando el comburente. ¿Está bien? Entonces, lo que llevan los buzos y lo que se entrega en forma medicinal es aire comprimido. Aire en determinadas condiciones, pero definitivamente es aire comprimido. Bueno, vamos a ver los peligros. ¿Estamos todos claros hasta acá? ¿Me van siguiendo todo el mundo? Sí, profe. Sí, profe. Voy muy rápido, ¿está bien? ¿Se va entendiendo? No, está bien. Hoy la clase la he decidido así. Voy a darles toda esta parte teórica y los voy a dejar trabajando en los trabajos prácticos que ya ahora a las 15 se habilitaba para poder resolver en la página virtual. Bueno, ¿qué peligros tienen en principio los recipientes a presión? Porque si uno no se pone a pensar, si yo estoy descargando un recipiente con un gas a presión de un camión, que se me venga el recipiente a la cabeza es un peligro, es verdad, pero es cierto. Pero bueno, analicemos cuáles son los peligros principales. El primero es el peligro químico. Es decir, nosotros tenemos que conocer el contenido del recipiente, porque cada gas o cada mezcla de gases tiene un peligro especial. Ahora, no nos hace falta volver sobre eso, porque ya en la unidad donde estudiábamos las concentraciones máximas permitidas de los elementos químicos, ya vimos suficientemente esa cuestión. No hace falta que volvamos, porque lo que es el peligro químico ya lo tenemos visto. Sabemos la lógica con que se trabaja, sabemos que el Estado, que la ley nos pone a nosotros una concentración máxima permitida, bueno, en función de eso establecemos los parámetros de seguridad. Lo que sí nos interesa ver ahora es el peligro físico que representa el gas a presión, a baja presión, a alta presión. Entonces, de ahí en más sale la problemática de que cualquier tanque que esté abollado, maltratado, deformado, golpeado, con una válvula en regular estado, puede estallar y producir un accidente mortal. De hecho, ha pasado en hospitales donde, por ejemplo, cae un tubo que no estaba atado, cae un tubo de aire comprimido, cae al suelo, se descogota la válvula y sale así como ustedes vieron entrar a ese coso ahí, sale expulsado el tubo y ha provocado quebraduras y algunas muertes también en el mundo, hay registro. La energía que sale concentrada en la boca de una válvula descogotada, de un tubo de 24 metros cúbicos de aire comprimido, es exactamente la misma energía de una bala calibre 22. Es la misma energía de una bala calibre 22 llevada a la sección del caño de salida del aire comprimido. Es decir, imagínense, rompe paredes, hace agujero en paredes, o sea, pared razonable, de espesor razonable. Esta de 30 no, pero es capaz de romper paredes. Entonces, imagínense el peligro que tienen allá adentro. Entonces, por esto empecemos con algunas técnicas para poder detectar el peligro de los recipientes. Lo primero que necesitamos detectar es el tipo de material, de modo de saber si es tóxico, explosivo, corrosivo, comburente, criogénico. Entonces veamos, el acetileno. El acetileno es explosivo. El acetileno es un gas que se obtiene cuando hidratando la piedra de carburo de silicio, ¿no? Una piedrita de carburo de silicio, se le mete agua y se obtiene un gas que es acetileno, que es altamente explosivo e inestable. El acetileno es tan inestable, que necesita ir dentro del tubo, se identifican con color rojo, como ustedes lo ven ahí, dentro del tubo el acetileno no puede ir suelto. Tiene que ir en el volumen, estar ocupado por una esponja, por un material poroso, rígido, una esponja rígida, de modo que no haya posibilidades de que eso se mueva
porque eso provocaría el estallido. Eso solo provocaría el estallido. Entonces el acetileno es un gas sumamente peligroso. Ustedes recuerdan cuando le hice sacar la conclusión esa de que si comparábamos acetileno con propano, ¿qué es lo que más convenía usar para la industria? Y todos dijimos, bueno, propano, ¿por qué? Porque la energía de activación es mucho menor que el acetileno, ¿recuerdan? Bueno, el acetileno tiene casi el 100% del rango de explosividad completo. O sea, cualquier mezcla de acetileno con oxígeno explota. Es muy peligroso. Color rojo. Después, comburente, ahí tienen el oxígeno industrial, el oxígeno medicinal y el óxido nitroso. El óxido nitroso que tiene usos medicinales, en principio se utilizaba como anestésico. Tiene usos medicinales también. Luego es criogénico, los mismos son criogénicos. ¿Por qué será que son criogénicos? El oxígeno medicinal, el industrial y el óxido nitroso. ¿Qué tendrá que ver su temperatura la temperatura, ya me olvidé, yo tengo memoria muy corta. La temperatura del punto triple, ¿cómo se llama la temperatura del punto triple? La isoterma crítica. ¿Qué valor tendrá la isoterma crítica para ese? Muy bajo, ¿no es cierto? Por debajo de los 90, 100 grados bajo cero. Luego, el acetileno y el hidrógeno son inflamables y combustibles. El hidrógeno es medio difícil, por ahí se confunden las pinturas, pero los dos son peligrosos, así que hay que dejarlo de color rojito, como se ve ahí. El amoníaco es tóxico. Ya el accidente que vieron ustedes, que les mostré en un video, se producía con amoníaco cuando estudiamos la parte de los químicos. Vieron que llegaba un policía a una escena donde se había provocado el vuelco de una camioneta que estaba perdiendo amoníaco. El policía, con la buena intención de salvar a la persona, muere él también. Entonces el amoníaco es tóxico. Luego el nitrógeno, el helio y el dióxido de carbono son inertes, pero no por inertes dejan de ser peligrosos. Por ejemplo, el dióxido de carbono, ¿qué peligro puede significar como material, digamos, como químico en sí, para el cuerpo humano, para la salud? Es asfixiante, claro, no es tóxico, es asfixiante. ¿Por qué? Porque su densidad es mayor que la del oxígeno, entonces tiende a caer. Yo le hice la cuenta alguna vez de sacar el peso específico del aire. Bien, el asunto es así, fíjense. El aire es 78% de nitrógeno, más, pónganle 21% de oxígeno. Entonces, saquemos esta cuenta, 0,78, alguien que tenga calculadora, ¿cuál es el peso molecular del nitrógeno? ¿Alguien que lo busque en el celular? Creo que es 14. 14. 14 es. ¿Ya lo hemos visto esto o vimos una cuenta así, ¿no? Puede ser que Bueno, la clase pasada. Por 14 más 0,21 por 16. Por 2, perdón. Por 14 por 2. Por 16 por 2. Y esto daba aproximadamente 29. Y el del anhídrido carbónico, sáquenlo por favor. El carbono vale 12 y el oxígeno 16. 44 puede ser. 44. Entonces, ¿cómo es 44 respecto de 29? Mayor. Mucho mayor, da mayor que 1. Quiere decir que cualquier accidente que se produzca con anhídrido carbónico, cualquier pérdida de anhídrido carbónico, ¿dónde va a ir? Para abajo. Entonces ahí hay que diferenciar dos tipos de accidentes. El accidente de manto, que es cuando el gas se pierde y cae, y el accidente de cono, que es cuando el gas, por estratificarse desde el punto de vista de la densidad, sube. ¿Está bien? Entonces, por eso es peligroso el anhídrido carbono. Cada material puede hacerse esa cuenta fácilmente. Bueno, y explosivo, el acetileno y el hidrógeno evidentemente son muy explosivos. Y corrosivo, y comburente, el amoníaco el amoníaco es corrosivo y comburente. Esto anterior, lo que les mostré recién, es desde el punto de vista de la química. O sea, nos interesa conocer a los materiales desde el punto de vista de la química para poder tomar decisiones respecto del peligro que representa. Ya un solo golpe de vista ya sabemos qué es lo que puede. Si uno entra en un hospital y ve un tubo blanco, ¿qué significa?
oxígeno medicinal. ¿Qué peligros puedo intuir inmediatamente que puede significar? Por ejemplo, incendio, está muy bien, porque es un comburente. Cualquier pérdida en una fuente, si tenemos una pérdida de combustible, cualquier pérdida de oxígeno va a ser más que incrementarlo el fuego. Justamente por eso se utiliza en el oxicorte. Pero también existe el peligro de la presión. Dijimos que teníamos que bajar tanto la presión para licuarlo y la temperatura, que se llevaba a presiones no para licuarlo, perdón, para comprimirlo a 200 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, el solo golpe de vista de un tubo de color blanco ya nos trae a la mente esos dos peligros. ¿Está bien? Y, bueno, en distintos otros tubos para distintas otras industrias. El oxígeno industrial, de uso industrial, es de color verde el tubo. Bien. Ahora, desde el punto de vista de la presión, analicemos qué peligro pueden tener. Dijimos que los gases, habíamos identificado los gases en función de la curva general, o sea, de la ecuación general de los gases reales. Habíamos analizado que había algunos que eran fácilmente licuables, que en ese caso, al ser fácilmente licuables, era mucho más conveniente licuarlos con bajas presiones y entregarlo en forma de líquido, entregarlo en garrafa, en lo que sea, en forma de líquido. Pero otros necesitábamos hacer un proceso que era sumamente caro, entonces lo más conveniente era aumentarles la presión, pero no bajarles la temperatura, es decir, elevarles la presión todo el valor que se pueda, hasta 200 kilos por centímetro cuadrado, que es el valor límite, y venderlo como gas comprimido. Entonces ya tenemos dos presentaciones, el gas licuado, cuya temperatura me permite hacer la licuación, y el gas comprimido, cuya temperatura no me la permitiría hacer, digamos, en forma razonablemente económica. No es que no se pueda hacer. Entonces, en función de eso, yo podría dividir en las presiones. La presión del gas licuado anda aproximadamente por entre, yo le diría, 5 y 20 atmósferas. Entre 5 y 20, ¿de cuál es el tipo de gas? Y la presión del gas comprimido anda por los 200 atmósferas. Ahí tienen una gran diferencia de presiones. ¿Está bien? Hablemos un poco de los gases que se pueden licuar, o sea que nosotros licuamos con un proceso industrial, aceptando los costos, bajamos la temperatura, lo que sea, nos encontramos que hace falta aumentar la presión y bajar la temperatura. Hablemos, por ejemplo, del oxígeno industrial. En estado líquido. Es conveniente, digamos, por el gran uso que tiene en la industria el oxígeno, entonces es conveniente comprar tubo de gas licuado. Ustedes tienen que saber que eso tiene lo que se denomina una relación de compresión de 1 en 839. Es decir, cada volumen de gas, de cada volumen de este material, que es oxígeno industrial, en estado líquido, al ponerse en contacto con condiciones normales de presión y temperatura, aumenta 839 veces su volumen. ¿Entienden? Eso ya nos está dando idea de una explosión. Es decir, si instantáneamente se produce un aumento de un gran volumen de 1 en 839, eso es una explosión. ¿Está claro? Lo mismo pasa para el oxígeno medicinal, el óxido nitroso 530, el nitrógeno 839 y así. Noten el del hidrógeno, 1172, es decir, es muy peligroso porque después que explota, entra en contacto con el aire y se produce una segunda explosión mucho más grande que la anterior. Fíjese el vapor de agua, sin entrar en lo que es, calderas. La relación de compresión del vapor de agua es 1 en 1700, es decir que cada gotita de agua líquida, cuando se vaporiza, si logramos hacerla vaporizar en forma instantánea, aumenta 1700 veces su volumen. Entonces ahí volvemos a una cosa fundamental, lo llevo con la cabeza nuevamente a la parte de incendio. Y yo les dije que si teníamos un incendio en un recipiente de combustible, no teníamos que combatirlo con un chorro de agua, porque lo que iba a pasar es que el agua iba a caer al fondo y después íbamos a tener un proceso peligroso que era el boil over. ¿Recuerdan todos en la casa? Sí, profe. Claro, eso pasaba, que se estratificaba el material, digamos, y se iba al fondo el agua y quedaba flotando el combustible, como pasa siempre. Ahora, ustedes me van a decir, pero si yo he visto en la televisión bomberos que están combatiendo con agua los incendios. Ahora, fíjense cuál es la técnica. Conmutan la flecha, la lanza que tienen para echar agua, y en lugar de echar el agua en chorro,
la echan en forma de finas partículas. Se abre así en forma de finas partículas. Todas esas partículas, cuando van acercándose al incendio, cada una de ellas se vaporiza e instantáneamente aumenta su volumen 1700 veces. Entonces, ¿qué fenómeno está produciendo? Al aumentar instantáneamente, imagínense que millones y millones de partículas instantáneamente se vaporizan y aumentan 1700 veces su volumen. ¿Puede ser que lo sofoque el fuego? Es sofocación. ¿Por qué? Porque desplaza al aire presente que está haciendo de comburente de ese incendio particularmente. Entonces, ese bombero que está apagando con la manguera conmutada y tirándole en forma de spray, ese bombero está sofocando, no está enfriando. ¿Está bien? Eso es importante que lo sepa. Entonces, por eso traía a colación esta cuestión. Acá vamos a hacer nos vamos a detener y vamos a esperar a ver si necesitan hacer alguna pregunta. ¿Ustedes van entendiendo? ¿Sigo nomás? Sí, profe. Ustedes no tienen forma de comunicarse con la profesora, ¿no? Si no, los dejo acá para que hagan el práctico enseguida. En esta. Yo tengo mi computador también. Ah, ¿la trajeron? Bueno, váyanse conectando entonces. ¿Qué pasó, Jorge? ¿Cómo? ¿Qué dijiste de profesora? Que no te escuché bien. No, es que le preguntaba a los chicos de acá si trajeron la máquina por las dudas y fuéramos a hacer la parte que quedaba del práctico más tarde. Bien, acá les quiero decir a todos que ya está habilitado para que marquen el presente en la clase, en el aula virtual. Así que pueden entrar y marcarla. La asistencia. Dice la profesora que ya está habilitado para colocar el presente. ¿Ellos me escuchan cuando hablo o Sí, los que están, tengo en el aula? raramente bajo el volumen, pero están cerca mío, así que me escuchan. Ah, los que están en el aula escuchan, bien. Ahora se van a conectar y van a estar conectados con la compu también. Bueno, bien. Bueno, sigamos entonces. Creo que está bien, ¿no es cierto? Vamos a hacer un repaso mental de lo que estamos haciendo. Yo diría, ¿qué es lo que me interesa que graben de esto, que se lo graben bien? Primero, que son muchos los peligros que representan los recipientes con gases sometidos a presión. Fundamentalmente, quiero destacar dos, que es uno de ellos el peligro químico y otro de ellos el peligro de la presión propiamente dicha. El peligro químico ya lo teníamos detectado en la unidad temática correspondiente y el peligro de la presión es un peligro que vamos a estudiar, bueno, según algunos ejemplitos que vamos a ver ahora a continuación, pero aprovechando toda esta lógica que yo le mostré, recordándole lo que era la ley de Boyle-Mariotte, Gay-Lussac y todas esas cuestiones. ¿Qué dice nuestra ley de los recipientes sometidos? Nuestra ley no, nuestra norma, IRAM, que es tomada por la ley, es mencionada por la ley, entonces se transforma en obligatoria, de los recipientes sometidos a presión sin fuego. Bueno, los clasifica de esta manera. Por ejemplo, aquellos preparados para contener agua caliente, gases o aire a presión. Esto que ustedes tienen ahí es un compresor común y silvestre, y esto que está acá por ahí no les es muy familiar, pero eso se denomina intercambiador de calor. Eso es un tanque que se utiliza en los edificios que tienen calefacción central, en los hoteles, por ejemplo. Y lo que hace es, se manda el agua caliente de la caldera, dentro de este tanque hay un serpentín, por el que pasa el agua de la caldera. Entonces, a alta temperatura, ¿no? A alta presión y temperatura, entonces por acá entra el agua que circula naturalmente por el edificio y se va calentando por contacto con el otro agua caliente. Un tanque intermediario, digamos. Son elementos sometidos a presión. ¿Cómo circula el agua en los grandes edificios, el agua caliente? Naturalmente, no hace falta ni bomba para el agua caliente, porque se distribuye desde la planta baja hasta el último piso, sea la altura que sea, por un fenómeno que se denomina termosifón. Es decir, el agua caliente es más liviana y tiende a subir, entonces empieza a tener, cuando entra en régimen, tiene una circulación permanente. Entonces, permanente hay que ir aportando agua para descontar el agua que se consume. Entonces eso va permanentemente llevando agua caliente hacia los pisos superiores naturalmente. Obvio que en la actualidad, para darle confort, se le agrega una pequeña bombita, pero es nada lo que se le coloca.
Bueno, otros recipientes son, por ejemplo, el de oxígeno industrial, fíjense ustedes que anda a 200 atmósferas, lo de los gases licuados que andan aproximadamente a 20 atmósferas, cualquier gas licuado, los extintores portátiles que andan a una presión de 15 atmósferas, y las garrafas que de uso domiciliario una presión de 1,5 atmósferas, más o menos, pero todas por encima de la presión atmosférica. Otro distinto, donde nuestra ley clasifica distinto a todos aquellos recipientes que tengan gases refrigerantes. Lo toma distinto porque no solamente es peligro por la presión, porque estamos hablando de entre 20 y 40 atmósferas, acá tienen 24 atmósferas, 40 atmósferas, sino porque los fluidos refrigerantes suelen ser muy nocivos para el ambiente, ¿no? Suelen perjudicar la capa de ozono, están muy restringidos y muy controlados, son fluorocarbonados, es decir, son recipientes especiales. Pero no solamente recipientes de uso industrial, o sea, quiero decir, no solamente recipientes a presión, no solamente recipientes como lo que ustedes ven acá como tanques, pero que fíjense, eso es un recipiente a presión. Una cubierta de un camión es un recipiente a presión, anda a aproximadamente unos 10 kilos por centímetro cuadrado, unas 10 atmósferas, unas 10, 12 atmósferas, la presión dentro de la cubierta, tanto así que este aro que ustedes ven ahí ha provocado muchas muertes. Es un aro postizo, este aro que ven ustedes ahí, es un aro postizo que cuando se infla la cubierta, es muy probable que salga despedido y ha matado a muchas personas. Hace poco pasó acá en la Rodríguez Peña que murió un gomero inflando una cubierta de esta. Por eso, no es casual la jaulita de seguridad que ustedes están viendo ahí que se les coloca para la reparación de ese tipo de neumáticos. Esos son recipientes a presión. Acá dice 8,5 atmósferas. Normalmente un camión anda por las 10 atmósferas, un autoelevador anda por las 12 atmósferas, la presión que tiene que tener en la rueda, porque los autoelevadores necesitamos que sean estables, es decir, que no se deforme la cubierta para que no haya deformación lateral que con la carga elevada puede producir inestabilidad en el aparato. En general, nos interesa hacer esta clasificación en la problemática de la presión. Fíjense, alta presión. Vamos a hablar de 200 bares, o 200 kilos por centímetro cuadrado, o 200 atmósferas, es lo mismo. Todo eso es lo mismo, alguna pequeña diferencia de decimales. 200 bares, 200 kilos por centímetro cuadrado, 200 atmósferas. El oxígeno, el helio, el argón, el nitrógeno, el hidrógeno y el aire. Y yo les agregaría el que más conocido por nosotros es el gas que se carga en los autos, que es el metano, en las estaciones de servicio. Noten que esto está en un color distinto de lo demás, este y este. Después vienen gases que andan aproximadamente en presiones entre 50 y 100 atmósferas, es una presión intermedia, que son gases de uso muy específico para algunas industrias, ¿no? Óxido nitroso, dióxido de carbono, para hospitales también. Esos son los menos. Los gases que más vamos a utilizar son los licuados, que andan entre 1 y 20 bares o atmósfera, que es el propano y el propileno. Después hay gases disueltos, como el acetileno. Fíjense la presión a la que anda el acetileno. O sea, el acetileno, el problema que tenemos con el acetileno no es la presión, evidentemente, porque 1,5 atmósfera no es una demasiada alta presión, es una atmósfera y media, nada más. Y los gases criogénicos, tendríamos que agregar otra perspectiva de peligro, que es justamente si a uno le cae un chorro de un gas criogénico en la mano, pónganle, ese gas va a tomar toda la temperatura de la mano, la va a dejar congelada, prácticamente toma toda la temperatura de la mano para poder vaporizarse. Entonces, esos son gases que justamente al caer en una parte del cuerpo produce quemadura seria, puede producir hasta la amputación de algún miembro. Hasta acá es el conocimiento de los gases, ¿no? Luego vendría el tema de la evaluación de los riesgos. Bueno, ya habíamos hablado de qué tipo de riesgo, el riesgo de asfixia, el riesgo de golpes, quemadura, incendio, la manipulación inapropiada. Bueno, podemos mencionar un montón de cosas. En función de eso, podemos construir distintas matrices de riesgo que, como les he dicho, no nos vamos a detener particularmente en esto, y cada uno de ustedes verá, llegado el momento, si le hacen falta. Veamos el problema del control. En el control tendríamos que ver el problema químico por un lado, por eso ya lo vimos en la unidad temática correspondiente. Ahora nos toca ver el problema de la presión. Para el problema de la presión, como les anticipé un poquito, tenemos que recordar el diagrama tensión-deformación del acero, ¿no?
Ese diagrama de tensión-deformación a mí me indica que hay un estado en el acero que perfectamente reconocible en un principio cuando el acero es solicitado, se denomina zona elástica. Luego viene una zona que se denomina, a partir del límite de elasticidad, viene una zona que se denomina fluencia. Antes de que nada, decirles, si yo interrumpo la carga en este punto y descargo la pieza, ¿qué va a pasar? En este punto de la curva de rotura aflojo la carga y recorre un camino de vuelta que es paralelo al anterior, quedando una deformación épsilon remanente, es decir, me queda el tanque con una deformación que en ciertos niveles es peligrosa, porque ya me está indicando una deformación en volumen, me está indicando una bajada del espesor, o puede un estado tensional en las soldaduras que puede ser peligroso. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué tensiones trabajamos para esto? Nosotros, ¿qué tensiones nos da el laboratorio? Pónganle que mandamos una probeta de un acero especial a ensayar un laboratorio. ¿Qué valor nos da el laboratorio? Ni la notan la fluencia. La rotura. La rompen y el valor donde queda la aguja, hay dos agujas, una que arrastra a la otra. Esta es la aguja que anda bien, en la mano izquierda la aguja que anda bien, y la otra es loca, se llama aguja loca, va arrastrando. Suben, y se rompe y la aguja que era de la máquina vuelve, y queda la aguja loca marcando la máxima carga. ¿Qué carga marca? La rotura. Quiere decir entonces que es importante tener en cuenta el dato que nos da el laboratorio, la rotura. En función de eso, fíjense lo que dice en rojo ahí abajo, bueno, en realidad no lo dice. No, lo que quería decirles es otra cosa que no está anotada acá, es que nosotros no trabajamos, este es el valor de tensión de rotura, sigma R. Este es sigma R. Nosotros trabajamos a una proporción del sigma R, y del límite de la zona de proporcionalidad, 1/3 de la zona de proporcionalidad es la zona de trabajo, es esta zonita de acá abajo. Nosotros preferimos que nuestras piezas trabajen en esa zona segura de allá abajo. ¿Qué tipo de presiones podemos definir? La presión de operación es identificada como la presión de trabajo del sistema. La presión de diseño es la que se utiliza para el cálculo de las piezas. Por ejemplo, si la máquina va a tener una presión de operación de 20 atmósferas, para diseño vamos a tomar una presión de 1,1 veces la presión de operación. Si la presión es menor a 20 atmósferas, vamos a tomar 30 libras por pulgada cuadrada sumados a la presión de operación. De ese modo, tenemos que, multiplicado por un coeficiente de seguridad, la presión de diseño dividido las tensiones bueno, esto que está abajo es para corregir en función de la temperatura, porque los recipientes no resisten lo mismo en función de la temperatura. Entonces hay que hacer una corrección en función de cuál es su tensión, a una alta temperatura y a una baja temperatura. Les repito, las fórmulas no nos interesan acá. Nos interesa llegar a conclusiones que sean valederas, a conclusiones que rápidamente a nosotros de la observación del fenómeno nos pueda permitir sacar conclusiones. Vamos a seguir y ya les voy a volver en esta cuestión. Hay una presión, dijimos entonces, que la primera referencia que tomábamos es, recibíamos el resultado del laboratorio, de ese valor le aplicamos un coeficiente de seguridad, lo dividíamos por un coeficiente de seguridad y obteníamos la presión de trabajo. Una vez obtenida la presión de trabajo, multiplicábamos esa presión de trabajo por 1,1 y obteníamos la presión de diseño. ¿Queda claro o les embarullé la cosa? Del diagrama, tensión de rotura. De la tensión de rotura dividido 3,5, dice nuestra ley, obtenemos la tensión de trabajo. La tensión de trabajo. Para poder sacar la tensión de diseño, multiplicamos 1,1 por la tensión de trabajo. ¿Quedó claro eso? ¿Lo anotaron? Bien. ¿Qué tipo de inspecciones? Que es lo que a mí me interesa ver. ¿Qué ensayos periódicos obligatorios tengo que hacerle a estos tipos de recipientes? Primero, la inspección visual. Una inspección
visual nos permite detectar rápidamente grietas, golpes, abolladuras, excentricidades de la válvula, mal estado de la válvula. La inspección visual es importantísima. Tan importante la inspección visual que no se reciben sin la debida sospecha los recipientes recién pintados. Un recipiente nuevo se recibe, pintado evidentemente, pero un recipiente que uno note que está repintado, porque se nota cuando están repintados, no se debe recibir porque uno no puede hacer la inspección, la apreciación visual conveniente. Vamos a ver la prueba hidráulica. La prueba de presiones. Hay dos tipos de pruebas que se le pueden hacer. Una prueba hidráulica y una prueba neumática. ¿En qué consistiría una prueba hidráulica? A ver, los dos que están presentes. ¿En qué consistiría una prueba hidráulica? Por ejemplo, o un fluido hidráulico. Puede ser agua o puede ser, bueno, cualquier otro fluido hidráulico, siempre y cuando no contamine. ¿Y después? ¿Lo llenás? Para mí, al revés, me sirven algo con agua y a veces mujer. Pero eso es otra cosa, es una prueba física de... Yo estoy hablando de prueba de presión. Ah, de aumentarle la presión al agua. Y aumentarle la presión al agua. Ponerle un tapón, meterle un manómetro por algún lado y empezar a aumentarle la presión. Esa es una prueba hidráulica. También existen las pruebas neumáticas. ¿Cuál sería una prueba neumática? Sí, hace lo mismo, pero con algún... ¿Es posible que en algunas industrias hagan falta hacer pruebas neumáticas en lugar de prueba hidráulica? Les doy un ejemplo. Por ejemplo, imagínense una industria que trabaja con comestibles, en la que ustedes se ven obligados, no con comestibles, sino con combustible, una destilería, en la que ustedes no pueden meter agua, que es un fluido incompresible ideal, para hacer un ensayo porque estarían arruinando el proceso. Entonces sí, tiene sentido que exista una línea paralela de ensayos que son pruebas neumáticas. ¿Todos entendieron eso? Sí, profe. Ahora fíjense una cosa, el desafío que les hago ahora es saber cuál de las dos es más peligrosa, la prueba hidráulica o la prueba neumática. ¿La prueba neumática? ¿Puede ser la prueba neumática? Es mucho más peligrosa la prueba neumática. ¿Por qué razón? Veámoslo. En la prueba hidráulica, cuando acá me decía un compañero que llenaba el recipiente con agua, pónganle un líquido incompresible, le pongo un manómetro, lo tapo debidamente y comienzo a aumentar la presión. Entonces, como el líquido es incompresible, no hay energía acumulada en ningún tipo de deformación. Entonces, directamente lo que voy a estar leyendo es el incremento de presión. O sea, con la prueba hidráulica la presión que aplico es la que estoy leyendo. Vamos a la prueba neumática. ¿Cuál es la lógica? Lo mismo, tapo el recipiente, le meto la manguera para darle presión, coloco el manómetro, ¿y qué empieza ahora? Todo un proceso largo, ¿cuál es? Al aumentarle la presión, comienza a comprimirse el fluido, el aire adentro. Al ir comprimiéndose, se va comportándose como una membrana elástica o como un resorte que se va comprimiendo. Entonces, en definitiva, si hubiera una falla en un ensayo hidráulico, en una prueba hidráulica, si hubiera una falla que se rompe una válvula, ¿qué es lo que pasa? Se suelta la válvula y cae ahí nomás, no tiene problema. En cambio, si tuviera la misma falla un ensayo neumático, es una explosión. Prácticamente es una explosión. ¿Entendieron en casa? Sí, profe. Sí, profe. Entonces sepan que existen los dos tipos de ensayo. Lo que sí, el ensayo neumático es mucho menos recomendable y es solamente utilizado para ciertas utilizaciones industriales en donde cualquier fluido alteraría el proceso industrial propiamente dicho. Yo creo que queda claro. La otra medición que tenemos que hacer es la medición de espesores, que ya vamos a ver algunas formulitas y algunas cuestiones. La determinación de tiempo de vencimiento, cualquier recipiente tiene que tener colocado un rótulo metálico preferentemente, metálico obligatoriamente diría yo, en donde sale la fecha de fabricación, la fecha de próxima medición de prueba hidráulica, próxima medición de todas las cuestiones. Y bueno, y hemos hablado de los ensayos no destructivos de espesores, que eso lo podíamos hacer con rayos alfa, rayos beta, recuerden eso, o tintas penetrantes para ver alguna fisuración que no veamos, o sonido, ultrasonido se utiliza muchísimo. Hay distintos
distintas formas de ensayar. En cuanto a las presiones, fíjense, ahí tienen abajo un ejemplo de un tubo de gas que no soportó la presión. Fíjense la forma de estallar. Evidentemente tienen que ver que eso saltó y si había alguien cerca, seguramente provocó lesiones. Los tubos de gas, pónganle, se ensayan cada 4 o 5 años, si luego de cada ensayo, luego de un ensayo determinado, se observa una deformación permanente del 0%. ¿Cómo pueden determinar la deformación permanente, una deformación de un tubo, un aumento de volumen, pónganle? Cuando se hizo el tubo, se fabricó, los tubos normalmente se fabrican sin costura, son tan altas las presiones, 200 kilos por centímetro cuadrado, que no se les puede poner soldadura, se hacen por extrusión. Entonces se hace el ensayo, el primer ensayo, es decir, ¿qué es lo que hago? Le echo agua adentro y mido qué volumen de agua entró. Si en el año siguiente yo vuelvo a echar agua y entra exactamente la misma cantidad de agua que el agua declarada en la chapita identificatoria del aparato, quiere decir que no se modificó el volumen, entonces me dan un salto de 4 a 5 años para poder volverlo a ensayar. Quiere decir que está seguro. ¿Se entiende? Si hay una deformación de hasta el 4%, tienen que pasar 2 o 3 años entre un ensayo y otro. Si la deformación es entre el 4 y el 7%, no más de un año. Y cuando es mayor del 7% ya directamente hay que descartar el tubo, porque si no pasan estos tipos de accidentes después. El tubo debe ser inutilizado, se rompen directamente. Bueno, eso mismo que les acabo de contar está expresado en acá, qué tipo, el orden, la periodicidad de los ensayos. Es otro, para una marca en especial. Hablemos de la soldadura. Primero que nada quiero aclararles, habíamos hablado de 2 tipos de presión predominante para nosotros. La de 200 kilogramos por centímetro cuadrado y la de 20, para que funcione como una regla mnemotécnica. No significa ni que sean exactamente 200 ni que sean exactamente 20 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Qué gases tenían esta presión de 200? ¿Están de acuerdo en la casa? ¿Qué gases tenían esa presión de 200 kilos por centímetro cuadrado? Los gases comprimidos. Los comprimidos. ¿Y qué gases tenían estas presiones de 20? Entre 2 y 20, pónganle. Los gases licuados. Los gases licuados. ¿Qué diferencia había en la curva de los gases entre los comprimidos y los licuados? ¿Dependía de qué? La posición de la postura de la isoterma crítica. En función de eso iba a depender de la cantidad de presión que iba a lograr yo en ese elemento. ¿Está bien? Entonces, yo digo que cualquier gas que tenga una presión, cualquier recipiente que tenga una presión de 200 kilos por centímetro cuadrado, no debe tener soldadura. No debe tener soldadura. Entonces, primer vistazo que entro a la industria yo y veo 2, 3, 4 tubos con costuras y veo 2, 3 tubos sin costura. ¿Qué pista me da eso inmediatamente? Sí, puedo diferenciar que unos son comprimidos o deberían ser comprimidos los otros licuados. Entonces, tengo una idea del nivel de presión que tiene el nivel de peligrosidad que tengo o no. Sí, señor, la tengo. ¿Se entendió en casa el razonamiento que quiero hacer? Ya el hecho de que tengan o no tengan costura de soldadura me está indicando a mí un valor de la peligrosidad, sin estar totalmente seguro. Pero el hecho de ver un tubo sin costuras me está indicando que las presiones son altísimas. Son alrededor de los 200 kilos por centímetro cuadrado, 200 atmósferas. Pero cuando veo como las garrafas, recipientes que tienen costura, evidentemente son mucho más fáciles de construir. Evidentemente estamos trabajando con presiones más bajas. Estamos trabajando con presiones más bajas, y les aclaro una cosa, siempre y cuando no haya un incendio, porque una garrafa sometida a un incendio, evidentemente en su interior va a llegar a una presión que puede alcanzar y superar los 200 kilos por centímetro cuadrado, si es que aguanta. Obviamente, entonces estamos hablando en condiciones normales acá, no hay incendio ni nada, entonces estamos hablando del comportamiento de los recipientes en condiciones normales. Cuando hay un incendio cambia la lógica de razonamiento, ya entra otro tipo de razonamiento. Entonces, fíjate ahora cómo es la cosa. Cuando hay costura,
aparecen estas cosas que en la carrera de ingeniería industrial ven sobradamente, ¿no? Según según el tipo de costura, fíjate que hay costuras acá que son a tope, pero de ambos lados hay una costura doble. Esta costura, la número 2, es a tope, pero es de un solo canal, se le hacen 2 chanfles y se va cargando de soldadura hasta que se alcanza el volumen. Esta es una costura solapada, en donde se cosen los dos extremos, es muy poco segura esa costura. Y esta es una costura solapada menos segura. Fíjate que en función del índice de seguridad es un coeficiente que va disminuyendo en función del índice de seguridad de cada tipo de soldadura. ¿Está bien? Entonces la soldadura es muy importante. La soldadura juega un rol importante en los recipientes a baja presión, no a alta presión. ¿Te diste cuenta de eso? No hay soldadura, obviamente. Y dentro de los recipientes reconocemos ¿qué tipo de soldadura reconocemos? Y reconocemos las soldaduras longitudinales y soldaduras radiales. En función, porque eso por ahí los construís con chapa, ¿no? Tenés que rolar la chapa, redondearla, e ir construyendo en fase, y las dos caras, las dos cabezales, se construyen por separado con un proceso industrial muy interesante de ver. Bien. En función de cómo sea esos cabezales, fíjate que disminuye el espesor. La forma más perfecta de trabajar es cuando es caquete esférico, cuando es un poco menor, cuando es forma de tronco de cono, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que más me interesa de acá? Fíjate vos lo que más me interesa. T es el espesor. T es el espesor de la chapa. Fíjate, es directamente proporcional a la presión y al diámetro. ¿Está bien? Es directamente proporcional a la presión y al diámetro. Y es inversamente proporcional a la tensión, al módulo de elasticidad y a 2. Tanto el 2 es una constante. El módulo de elasticidad es una constante, ponerle que estuviéramos analizando acero del mismo origen. Y la tensión admisible es una constante también. Quiere decir que el espesor tiene 2 variables acá, el diámetro y la presión. ¿Está claro? Bien, entonces eso es lo que yo necesito que recuerden. Eso, fíjate acá, está expresado de otra manera. En función de que a vos no te voy a hacer meter en esa cuestión, fíjate, no me interesa que vos lo sepas, pero hay diferentes tensiones en la soldadura longitudinal, que es esta, que en la soldadura radial, que es esta entonces hay que estudiar pero en definitiva, la conclusión que vas a llegar vos es que todas son directamente proporcionales a la presión y al diámetro. ¿Está bien? Bien, entonces vamos a simplificarla, fíjate. Estas dos fórmulas son la fórmula azul y la fórmula roja son la conclusión de todo el razonamiento que hice en las hojas anteriores. Vamos a simplificarla. T, en general, es directamente proporcional a la presión por el diámetro sobre una constante. ¿Te sirve eso? Bien. Por otro lado, T, el espesor, es importante porque si son tubos de gases, son algo que vos necesitas manipular. Es decir, si aumentaba el espesor, aumentaba el peso, obviamente, ¿no? A cualquier nivel industrial. Entonces a vos te conviene mantener el espesor acotado, sobre todo en los tubos que son movibles, te conviene mantener un espesor delgado. Entonces, imagínate vos que tenés un tubo de 200 kilos por centímetro cuadrado de presión. ¿Cómo podés hacer para mantener el espesor acotado? Este P vale 200 kilos, altísimo. Pues yo te voy a decir que es un valor alto. Este P, ponerle que vale 200. ¿Cómo podés hacer vos para mantener un espesor acotado, delgado? Tenés que disminuir el diámetro. Entonces, ahí está la segunda gran conclusión, cuando ustedes anden caminando por la industria. Cuando vean tubos gordos, así, y más bien bajos, y con soldadura, baja presión. Cuando vean tubos delgados y altos, esbeltos, alta presión, altísima presión. ¿Se comprendió en casa? Perfecto, profe. Eso es, fíjense, es una tontera. No me interesa que sepan la fórmula esta, que ya la han visto varias veces o no, pero la idea es saber que es proporcional a la presión y al diámetro. Entonces, para hacer algo razonablemente que vos puedas manejar,
o con una máquina, o con el esfuerzo humano, vos tenés que subir uno para bajar el otro, de modo que el espesor se mantenga... No sé si lo compliqué. No, está bien. Bueno, veamos casos particulares. Fíjense, recuerden el accidente del Bleve. ¿Recuerdan cómo era el Bleve, el accidente que les conté en incendio? Sí, que se calienta. ¿Cómo era? A ver, explícamelo más o menos. Se calienta el recipiente a presión con un líquido, empieza a evaporar, levanta presión y después no puede. Bien. Bien. ¿Vos también estás de acuerdo con eso? Porque se comienza a calentar, levanta presión y el efecto conjunto del incendio más la levantada de presión en algún punto va a producir una falla, o en una válvula, o en una costura, o en el propio material. Capaz que se rompe el propio material por una irregularidad, un poro que haya, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que pasa al romperse? La presión atmosférica se pone en contacto con el interior, entonces baja, que es lo que razonamos más temprano. Bueno, fíjense ahora. Apareció esa marquita azul, ¿la vieron ahí? Entonces comienza a aumentar la presión por el incendio. Está en fase líquida adentro. Comienza a aumentar la presión. En algún punto se produce la rotura. ¿Sí? Al producirse la rotura, ¿qué pasa? La presión atmosférica invade la parte interior. Todavía es líquido adentro, porque está totalmente a presión, como cuando está preparando puchero en la olla de presión. Es líquido adentro. Entonces, al entrar la presión, al bajar tan rápidamente la presión, en un instante se produce este fenómeno que ustedes van a ver ahora. ¿Lo ven ahí que va bajando? Llega a ese punto, corta la curva, se produce el cambio de estado y de líquido pasa a gaseoso y estalla. ¿Se entendió para qué les hice ver el diagrama de los gases reales? Esta es la lógica de la cuestión, así funciona. Veamos otro caso. Por ejemplo, si ustedes quisieran licuar oxígeno, ¿qué es lo que harían? Desde el punto A, comienzan a presión constante, pueden bajar la temperatura. Ah, no, perdón. Quiero licuar oxígeno. Voy a probar a temperatura constante aumentar la presión, a ver qué logro. ¿Logro algo? Nada. ¿Todos se dieron cuenta? ¿O vuelvo? No, profe, se entendió. Entonces, el primer gran desafío que tengo, quiero licuar el oxígeno a condiciones normales de presión y temperatura. No lo logro, para nada, no lo voy a lograr nunca, porque voy recorriendo la isoterma. Ahora pongámonos en situación real. ¿Qué es lo que hace la industria en realidad? Mirá. En lugar de irse para arriba a temperatura constante, empieza a bajar la temperatura. Hasta que llega un punto que cruza la isoterma crítica y ahí lo licúo. ¿Se entendió? ¿Todos entendieron? Sí, profe. Otra cosa que es muy importante, vamos a hablar ahora de los gases licuados. Hablemos de los gases licuados. En los gases licuados ustedes tienen que saber que existe, fíjense que les estoy contando problemas tontísimos, ¿no? Aumento de presión, juegos tontos mentales. En los gases licuados coexiste una parte líquida con una parte gaseosa. Todos son conscientes, es decir, el gas tiene que tener en la garrafa un sector de líquido y en la parte superior tiene que tener una cámara de gasificación, donde el líquido, por propias condiciones de temperatura, se va vaporizando y va generando una atmósfera de presión, que es el gas que va a salir después cuando yo hablo a la válvula. Primera pregunta. ¿Puede esa garrafa trabajar con gas licuado? ¿Puede trabajar acostada? ¿Por qué no? Sí, porque el gas no va a estar en la parte de la salida de la válvula. ¿Qué saldría si yo abro la válvula, si la garrafa está acostada y yo abro la válvula? Líquido. El líquido habíamos dicho que tenía un coeficiente de... ¿cuánto era? Por ejemplo, si se tratara de gas, en este caso que estoy usando, propano, butano. Sí, 800, pónganle, no me acuerdo, no lo veo. Ah, están los dos gases, 800, de propano y butano. Claro, exactamente, 537 es el factor. Es decir, que al salir líquido, inmediatamente, al salir en estado líquido, inmediatamente aumenta 537 veces su volumen. Y se obtiene
de cada volumen de líquido 537 volúmenes de gas. Entonces, imagínense ustedes, si ese gas tenía un poder calorífico en forma gaseosa de 22 kilocalorías por litro, si yo multiplico esos 500 por los 22, esos 22 por los 500, que es lo que va a aumentar cuando se ponga en contacto con las condiciones normales de presión y temperatura, quiere decir que en cada gota que salga voy a tener un poder calorífico de 22.380 kilocalorías. De 22 se transforma en 22.380 kilocalorías. ¿Entienden la magnitud del desastre que pueden hacer? Con la superficie de contacto. Claro, porque inmediatamente crece eso. En realidad en el gas no corre la superficie específica, porque la superficie del gas es toda siempre. Siempre tenés, la termodinámica te indica que existe la entropía, ¿viste? El gas siempre ocupa todo el volumen del recipiente que lo... Ah, pero digo que tiene más que líquido. Obviamente, obviamente. ¿Se entendió el razonamiento que hice? Fíjense, allá arriba entonces sale gas. Si sale 1 litro de gas son 22 kilocalorías. En cambio, si sale 1 litro de líquido acá arriba, como tengo que multiplicar eso por 537, van a ser 22.380 calorías. Una locura, 22.000 calorías puede significar una explosión grandísima. ¿Quedó claro? Otra cosa, bueno, estudiemos, por ejemplo, yo les había dicho que el peso específico del aire era 29. Y el del gas es 42. ¿Qué tipo de accidente va a ser el del gas? ¿De manto o de cono? Es de manto, porque pesa mucho más que el aire. ¿Se entendió? ¿Entendiste cómo es la cuenta que hicimos ahí? Sí, la densidad. Ni más ni menos. O sea, hicimos lo que se denomina presión de vapor. Calculamos la presión de vapor, que es la presión del gas dividido la presión del aire. Es la densidad relativa, también se conoce. Entonces ahí está la explicación. El butano tiene un derrame en forma de manto, que es lo que ustedes ven ahí. Una pérdida de butano caería así, y podría decir yo, un derrame en forma de manto en un lugar confinado, como por ejemplo una habitación o esta aula donde estamos ahora, es mucho más peligroso que un derrame en cono, porque el derrame en cono me da tiempo a salir. Se quedaría el gas, iría ocupando espacio por densidad de arriba hacia abajo. El derrame en manto va ocupando espacio de abajo hacia arriba. Cualquier chispa al desenchufar vos eso provocaría la explosión. Bueno, y el metano te produce derrame en cono, porque es la misma lógica anterior, es más liviano que el aire, entonces cualquier pérdida que se produzca en un gasoducto te produce ese tipo de pérdida que ustedes ven ahí. Bien, acá tienen varias comparaciones, fíjense, si el aire pesaba 29, el propano tiene esta relación, el anhídrido carbónico, el monóxido de carbono, fíjense qué raro, tiene la particularidad de ser pesa más o menos lo mismo que el aire, entonces por eso son tan graves los accidentes con monóxido, porque se queda exactamente ocupando el mismo espacio que el aire. Y al respirarlo uno, es 100 o 200 veces más afín a la hemoglobina que el aire. El amoníaco también anda la misma. Los accidentes de amoníaco en las bodegas son tremendos. Pues se queda, el manto de amoníaco se queda ahí mezclado con el aire y es terrible. Anhídrido sulfuroso se va para arriba, metano se va para abajo y el acetileno se va para abajo. Imagínense un trabajo en un espacio confinado, en una pileta de una bodega, en donde no haya residuos ni nada. Simplemente hay 3 trabajadores limpiando abajo en la pileta. ¿Qué puede pasar ahí? ¿Qué tipo de accidente puede pasar ahí? Los 3 trabajadores respirando tranquilamente, agitados por el trabajo. Que se asfixian. ¿Qué pasa entonces, claro, con la densidad? ¿Cómo se estratifica el anhídrido carbónico respecto del aire? Queda abajo. Entonces, de a poquito, desde el suelo para arriba, va ocupando espacio, y llega el momento, sin que ellos se den cuenta, que comienzan a respirar su propio anhídrido carbónico. Entonces, son accidentes que son asfixiantes, ¿no? Por pérdida pierden el conocimiento primero. Claro. ¿Está bien? Por eso es necesario aplicar técnicas de ventilación localizada. Renovar el aire. La renovación de aire en ese caso se puede hacer por ventilación o por extracción, como les decía yo. Y se puede calcular en función de la cantidad de renovaciones hora, como yo les había enseñado en la unidad correspondiente.
Bueno, y para cerrar ya la clase de hoy, criterios de uso. Bueno, todos los recipientes tienen que estar debidamente atados, todos tienen que estar en posición vertical. Un recipiente de gas comprimido, ¿puede estar acostado? Dijimos que el gas licuado era imposible, porque nosotros necesitábamos que la cámara de evaporación estuviera en la parte superior del recipiente. Un recipiente de gas comprimido, ¿puede estar acostado? Piensen en los autos, a gas. Puede estar acostado, perfectamente. Pero el gas licuado no. Queda claro esa diferencia, ¿no? El gas comprimido sí puede estar acostado porque va a entregar el mismo poder calorífico siempre. Bueno, no deben ser dejados al sol, tienen que estar debidamente atados, tienen que estar separados. Si ustedes tienen una industria donde hay varios usos industriales de distintos gases, cada uno deberá estar separado del otro, no tienen que golpearse entre sí, no debe haber trabajos en caliente en la zona del lugar. Recuerden observar bien a la gente, porque la gente pierde, en su concentración, pierde el sentido de que hay gases cerca, ni hacer fuego cerca. No tienen que dejarlos al sol. Ahí tienen en esa tablita ahí la cantidad, cómo aumenta la presión en función del aumento de la cantidad de grados. Que llegue un tubo de eso en pleno verano acá en Mendoza a 50 grados de temperatura no es para nada raro. 50 o 60 grados. Sí, adelante. Con la foto que había en la diapositiva anterior, que aparecían soldando, ¿cómo hacen con las máquinas de soldar que tienen tubo de gas si están cerca de la máquina? Ahí es verdad. En ese caso es acetileno o propano. Y la recomendación es que tengan una manguera muy larga. ¿Está bien? Porque eso, viste, el gas va por la manguera. Es decir, que esté alejada, esas son mangueras especiales que resisten la temperatura, y tienen que tener un par de mangueras, tanto para el oxígeno como para el gas, muy largas, ponerle de 6 metros como mínimo, diría yo. ¿Quedó claro eso? Sí, buenísimo. Es buena la pregunta, claro que sí. Sí, porque yo he visto que sueldan con la máquina de al lado, ¿no? Sí, hay que tener, bueno, exactamente, se confían mucho, hay muchos accidentes que se producen por exceso de confianza. Bien, gracias. Bueno, cualquier tubo que ustedes encuentren con algún golpe, abolladura, es objeto de rechazo inmediato. En el transporte, esto en la industria lo van a ver ustedes, se confían tanto, ya están tan cancheros, son 20 años trabajando en lo mismo, nunca me Jorge, hay alguien que te quiere hablar. Sí. Hay alguien que te quiere hablar. Adelante, adelante. Ahora no sé si se escucha. Ahora escucho, dale. Profe, muchas empresas tienen los tanques que son muy grandes y la mayoría está siempre a la intemperie. ¿Qué consideración se tiene en esos casos? ¿Hay tanques ¿Tanque de qué me decís vos que has visto? Y por ejemplo, de CO2, son tan grandes, o de oxígeno, o de nitrógeno, son muy grandes para tenerlos dentro de algún entiendo edificio. lo que vos decís. Por ejemplo, me trae recuerdo lo que vos decís, por ejemplo, el oxígeno a granel que tienen, o el aire comprimido que tienen en las clínicas, por ejemplo. ¿Puede ser? Sí. El Hospital Español se ven desde la calle, el Hospital Español, o en la Sociedad Española. He visto un montón de lugares donde tienen gases comprimidos. ¿Vos te referías a los tanques esféricos que están en la estiquería? Cuando pasás por la ruta que los ves. También, eso también puede ser. Bueno, lo que te puedo responder es por el tema de esos tanques en donde tienen aire comprimido, que normalmente le decimos oxígeno. Esos tanques tienen un tratamiento térmico, están recubiertos de una espuma y después un tratamiento superficial que es anti-UV. Pero no podría decirte, yo creo que sí también lo deben tener, los tanques de petróleo o de combustibles de destilería. Sé que hay un recurso en destilería que es el de que las tapas sean flotantes, es decir, nunca dejar que la tapa flota sobre la superficie del combustible. Nunca dejan que exista una cámara de aire donde se produzca mezcla de gases de combustión con aire, combustible con comburente. Entonces la tapa para ir flotando va bajando y subiendo en función del nivel de combustible. Ese es un recurso es una respuesta que te puedo dar. Bien, muchas gracias. Ahora, lo que no sé es responderte si tienen pinturas térmicas o algo que permita bajar la temperatura. Yo estimo que como están en juego tantos costos ahí,
y tanto riesgo que deben tenerlo, ¿no? Voy a He averiguar. visto algunas que son no con pintura, sino como que tienen un pulido, parecen un espejo También, ¿viste? Eso puede ser que trabaje como reflexión. de reflexión, ¿no? Bien. Entonces, yo voy a averiguar, sobre todo en los tanques de combustible. Yo sé que en tanques de gas y de combustible líquido trabajan con tapas flotantes. Bien, gracias. Es lógico, ¿no? Vos, al tener la tapa flotante, esas tapas funcionan con unos carriles, o sea, siempre van en forma perfectamente horizontal y acompañan el nivel del líquido, entonces vos no permitís que se formen espacios donde haya mezcla combustible. Bien, bien. Bueno, una cosa que estábamos hablando, nos adelantamos un poquito, cuando ustedes tengan una soldadura oxiacetilénica o de propano, tienen que acostumbrarse a ver esto que está acá. Al lado de la válvula siempre hay 2 manómetros. Tienen que aprender a leerlo, los 2 manómetros. El manómetro más cerca, el que está más cercano al tubo de gas, es el que mide la presión interna del tubo. Es decir, que si estamos hablando de oxígeno, ¿cuánto va a medir? Aproximadamente. Decíamos que el tubo para soldar se presentaba como gas comprimido, ¿no? Porque era muy caro licuarlo. 200 kilos por centímetro cuadrado. Acá, en este manómetro, le deberíamos leer 200 kilos por centímetro cuadrado. Y el manómetro que está más hacia afuera es lo que se denomina el manómetro de baja, que mide la presión del oxígeno a la salida de la antorcha, ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué relación tendría que tener eso con la presión atmosférica? ¿Tendría que ser levemente inferior, levemente superior? Levemente superior. Y uno lo va modificando con el robinete, la válvula, en función de si quiere más oxígeno, para que la llama sea más corta, más larga. ¿Se entendió eso desde la casa? Entonces, el manómetro Profe, de alta... no, perdón, Dale, es de que nuevo. justo se me trabó. El que es más exterior que mide la presión, Ese ¿cuál? mide la presión de salida, el que tenés vos en la antorcha, que es la que va a producir la llama para hacer el corte o la soldadura. Entonces ese debe ser, la presión de salida debe ser levemente superior, ponele, a 1 atmósfera. Deberá ser 1,2 atmósfera, 1,5 atmósfera o 2 atmósferas, en función de cómo vos regule, de acuerdo a la necesidad de oxígeno que tenga. ¿Está bien? ¿Entendiste? Sí, sí, profe, gracias. Acordate cómo era la curva de explosividad. Bueno, voy a borrar, la que salió tan fea. La curva de... el rango de explosividad. No sé si recuerdan esa curva que les enseñé. Acá estaba el límite inferior y acá estaba el límite superior. Acá estaba el 100% de combustible y el 0% de oxígeno, bla, lo que sea. Vamos mezclando, aumentando uno y bajando el otro. Entonces, al aumentar la válvula, al aumentar la cantidad de oxígeno, lo que aumenta la proporción, entonces uno va haciendo que esto explote en condiciones más favorables. Lo ideal sería encontrar la llama para este punto. Es la llama que tiene más poder calorífico y es la llama que voy a identificar que es más cortita y es completamente azul. No tiene ni rastros de llama amarilla. ¿Se entendió? Pero para eso Sí. vos vas a tener que regular el oxígeno, de modo de que, porque, por ejemplo, si una persona no sabe bien esto, puede estar gastando mucha energía en el corte, siendo que al aumentar un poquito el oxígeno puede mejorar las condiciones de corte. ¿Qué pasa si le aumentás demasiado el oxígeno? Y se va a poner de vuelta la llama amarilla nuevamente, o cambia de color, o larga mucho humo, y a partir de un punto determinado ya no hay más llama, se apaga solo, porque hay exceso de oxígeno. ¿Se entendió? ¿Entendiste? Sí, sí, profe, muchas gracias. ¿Ve cómo todo está relacionado a esto? Bien, este es el equipo de acetileno. Noten ustedes, volvamos a los recuerdos de lo que habíamos estudiado. Un tanque gordito y petizo y un tanque alto y flaco. Ahí tenemos un tanque gordito y petizo, un tanque alto y flaco. Entonces, ustedes ya inmediatamente cuando ven este equipo de oxiacetileno, notan que el de oxígeno, el que tiene más presión, es más delgado, porque pues, si no, sería tan grande el espesor que sería inmanejable eso de pesado. Entonces, y el otro es el combustible, perdón.
porque, por ejemplo, acetileno. Noten que cada uno de ellos tiene válvula de alta y válvula de baja. Dijimos que en el oxígeno, la de alta, que es la que está más cerca del oxígeno, tenía que estar por los 200, 198, 185, por ahí. Y la de baja, que es esta válvula que está acá, tiene que estar por una atmósfera y algo, y ustedes la van a ir regulando. Y el de acetileno, la de baja, acuérdense que el acetileno tiene muy poca presión, 15 atmósferas. Muy baja presión tiene el acetileno. Eso hay que saberlo para cuando uno se acerca a un puesto de trabajo, darle un vistazo a la válvula y ver que se estén haciendo las cosas bien, porque si no, o se corre demasiado riesgo o se gasta de más. Y la de salida lo mismo, una atmósfera y media, más o menos regulándolo con la cantidad de combustible comburente. ¿Está claro? Bueno, y ahí está la manguera media larga, ¿no? Este es lo que quería decirte recién, que te decía antorcha. Soplete quería decir, no me salía la palabra. ¿Quién es la chica que preguntó? Yo. ¿Quién? La antorcha, la de María. soldar. María. José. María, ¿me entendiste, María? Sí, sí. Eso Gracias, es lo que quería profe. transmitir. Profe, y lo de la Bueno, antorcha, y ya recordando más o menos, bueno, la profesora ya les habló Jorge, perfectamente discúlpame. de la... Jorge, Sí, te querían hacer una pregunta antes de continuar con el nuevo tema. una adelante. pregunta, profe. ¿La antorcha para soldar se aplica lo mismo que el soplete? Sí, exactamente. Yo, lo que pasa es que para mí son sinónimos. ¿Vos le notás alguna diferencia? Sí, son diferentes. El Bueno, soplete es el que te es larga muy fuego probable que yo... y la Decime de antorcha nuevo. te... No, pues el soplete larga directamente digamos, la llama y vos le aportás, y la antorcha crea la atmósfera inerte y sale el alambre con el que se suelda. Ah, no, pero eso es para la soldadura MIG, claro, claro. Claro, esa Esos era la son... pregunta, si se aplica lo mismo o Sí, si sí, no. yo sigo considerando después de lo que vos me explicás, pues yo digo, como no soy, digamos, especialista industrial, es muy probable que se me haya escapado y que sean dos cosas distintas. No, es lo mismo. ¿Sabés por qué se llama antorcha en la MIG? La MIG es la que Creo tiene que era. el alambre central, porque Ajá. por el hueco perimetral del alambre central ese, larga un gas inerte, que puede ser, a ver, nombrame algún gas de la columna de gases inertes. Argón, es argón, exactamente, es el gas que gana. Y para lo que sirve eso es para que en principio cuando están al rojo no se oxide. Exactamente, no se oxide. Después se forma, y ahí agarran bien la soldadura. Pero para mí, te digo, en distintos textos le nombran así indistintamente soplete o antorcha. Bien, entonces, bueno, el mismo principio sería eso. Sí. Bueno, Ahora, gracias. queda abierta la discusión. Si encontrás alguna otra explicación, te pido que la compartas después. Bueno, gracias. Es muy interesante el sistema de la soldadura MIG y TIG, que tienen un alambrito y tienen una antorchita que parece una de esas, parece unos lápices de aerografía. Entonces se pueden, con ese alambrito y con ese chorrito de gas con argón, se pueden soldar cosas realmente muy delgadas, como por ejemplo esos muebles que son muy delgaditos, que son metálicos, con caño. Se sueldan con una prolijidad tremenda. La verdad que da gusto trabajar con eso. Bien. Vivi, vos les había hablado del NFPA 704 ya, ¿no es cierto? Claro, yo ya les había hablado de que el sistema globalmente armonizado es el que sustituye a este sistema desde el 2015 en Estados Unidos. Ya no existe más esta forma de caracterizar con una etiqueta a los gases ni a los compuestos químicos. Ya el sistema globalmente armonizado... Tomemos la decisión de sacarlo ya y no hablemos más porque va a hacer aumentar la confusión. Ya directamente aceptamos en nuestro país como si todos estuviéramos usando el sistema globalmente armonizado. No, y en Estados Unidos también, a partir de 2015, primero ellos. Todo esto ya cambió, exactamente, sí, todo eso ya cambió. Ya existen, que se los vuelvo a recordar a todos para que lo tengan en cuenta, el libro violeta, que es el de las etiquetas de los productos químicos, y el libro naranja, que es el que indica cómo se deben señalizar los camiones que transportan las sustancias peligrosas, ¿sí? Eso para que lo puedan llegar a ver, eso en la página del aula virtual de la superintendencia
van a poder encontrar los enlaces para descargar los 2 libros, ¿sí? Pero ya esto de los rombos con colores rojo, azul y amarillo y blanco ya no está más vigente. Perfecto. ¿Están ahí conmigo todavía o los saqué a todos? Teóricamente están todos. ¿Están? Ahora sí, ahora los veo. Bueno, Sí, el profe. pizarrón no lo usamos, había hecho todo un entuerto ahí para que entrara lo que yo dibujaba en el pizarrón, pero se manejaron muy bien los chicos acá, vieron toda la presentación, así que no hubo problema. Entonces, ¿alguna pregunta para finalizar? Por mi parte no, profe. Bueno, Vivi, si vos querés, ellos tienen ahora, yo los mandaría a resolver en el aula virtual el trabajo práctico. Si no, si vos querés, tomate ahora o la clase que viene un rato para terminar tu tema. No, yo creo que ya que están con el tema de los gases a presión, que sigan para que resuelvan el trabajo ahora que están. Y en todo caso ya vemos la semana que viene cómo terminamos. Les aviso a todos, ya que ya casi hay 40 conectados, que en esta semana, no mañana, porque mañana es el día de ustedes y lo tienen que festejar y disfrutar, pero antes del viernes va a estar la actividad que habíamos armado por grupos del cálculo de la carga de fuego en el domicilio, en la casa de cada uno, con las indicaciones para que cada uno lo pueda subir, ¿sí? En el transcurso de esta semana los cargo. Y bueno, y lo dejamos a los muchachos, no tengo ningún problema que sigan trabajando. Muchas gracias por la atención de todo. Jorge, ¿vos te vas a volver a conectar para ver si ellos tuvieron dudas o directamente los dejamos libres? No, yo me voy a quedar porque tengo que ir a que me instalen el programita para que ande la cámara. Esta cámara que hay aquí, no sé si tiene mucho sentido, me dijeron que había fracasado, pero más tarde me dijeron que me iban a instalar el programa, no sé si tiene sentido. No, es para que trabajemos juntos un rato o no. Yo te diría que, a ver, sí, podría ser, pero lo que pasa es que los chicos, ¿ustedes se van a quedar a trabajar acá o van a ir a su casa a resolver eso? No, yo lo hago acá. Bueno. Pero No, me quedo trabajando con la profesora. Adelante, Vivi, comencemos entonces. Les agradezco a todos. Sí, es para hacerlo. Acordate que no es evaluativa la cuestión. Bueno. Tenemos 35 personas. Para un segundo. Voy a cortar. Listo. Bueno, creo que ahí la he grabado. Después la voy a revisar bien a la clase. Tenemos 35 participantes que están con nosotros escuchándonos. Bueno, entonces, no sé si querés que salgan. Y o querés que lo resolvamos mejor. No, que sería mejor que se retiraran. Claro. O para que, ya que los van a hacer en su casa, que vos no le vas a dar consulta después. No, es que esto queda abierto. Ellos pueden entrar después en el horario que quieran, pueden entrar acá hasta las 18 voy a estar yo. Como vos quieras, están los 33 ahí. Bien. Si quieren se pueden retirar y si no, volver a entrar después. Bueno, a ver. Bien, profe, ¿Cuáles gracias. serían? Nos vemos. Chao, nos vemos, hasta luego. Si el que quiera abandonar. Adiós. Hasta luego. Chicos, feliz día para mañana, que la pasen muy bien. Feliz día del estudiante. Gracias, profe. Gracias, profe.